Hola, en la clase de hoy vamos a ver los tipos de líneas que nos podemos encontrar en un dibujo. El uso adecuado de las líneas nos va a servir para poder facilitar la lectura de nuestros dibujos, de los planos, a las personas que se los entreguemos. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es una línea? Una línea es la unión de una sucesión de puntos. Si nosotros colocamos diferentes puntos y los unimos, vamos a crear una línea. Esta línea va a tener una sola dirección y puede tener dos sentidos. Si tenemos una línea horizontal, vamos a tener el sentido de derecha o de izquierda. Vamos a comenzar por las líneas básicas. Por ejemplo, si miramos este cubo, tenemos unas líneas que son visibles. Este tipo de línea se denomina línea visible y es la línea que utilizamos para contornear cualquier objeto, cualquier plano, cualquier elemento que queramos dibujar, lo hacemos a través de este tipo de línea. ¿Qué otro tipo de línea podemos encontrar? La línea oculta. En este caso tenemos un cubo que, por lo que podemos intuir, es un cubo en 3 dimensiones, pero no estamos viendo la parte trasera de este cubo. ¿Cómo podríamos indicar que este cubo tiene unas aristas en este sentido de aquí? Lo vamos a hacer con la línea oculta. La línea oculta es una línea que se representa por guiones encadenados. Esta es la línea oculta, es una línea discontinua. Para poder realizar estas líneas aquí nos vamos a apoyar de la escuadra y de la regla y vamos a realizar este tipo de línea. Así estamos haciendo que nuestro cubo cobre más visión en 3 dimensiones. Se podría utilizar también si nosotros queremos indicar que aquí hay líneas ocultas. Por ejemplo, si tenemos un cubo con un hueco en medio, vamos a colocar con líneas visibles en la parte superior la apertura del hueco pero esta zona siempre irá en línea discontinua, porque esto no lo estamos viendo, nos lo cubren las paredes superiores. Esta parte de aquí la podríamos pintar porque sí que la estamos viendo. Toda esta zona de aquí y esta otra zona vamos a pintarla con otro sentido para diferenciarla. También la estamos viendo. Lo que vemos es que es un cubo con un agujero en medio y para indicar que este agujero baja hacia abajo lo estamos haciendo a través de las líneas ocultas. La línea oculta nos va a servir sobre todo para mostrar partes de un objeto o, por ejemplo, partes
de un alzado de una vivienda que no podemos ver porque nos lo cubre una pared y queremos indicar que existe. Ahora vamos a pasar a hablar de las líneas centrales. Las líneas centrales son unas líneas que son más bien auxiliares y lo que hacen es, por ejemplo, en dos objetos que comparten un elemento, en este caso dos cilindros, comparten el eje central. Vamos a representarlo uniendo estos dos centros de las circunferencias con una línea que estaba formada por guiones y puntos. Esta línea nos va a ayudar, sobre todo, a hacer ver a la persona que está leyendo este dibujo que estos dos cilindros, aunque son de diferente tamaño, comparten un mismo centro, que sería este que tenemos aquí, el que tenemos marcado con una cruz. La cruz siempre va a indicar que es el centro de una circunferencia. Tanto si dibujamos en perspectiva como si dibujamos en planta, indicaremos el centro de la circunferencia con este tipo de símbolo. Como os comento, la línea central es una línea auxiliar que está formada por un guión y un punto. Es muy similar a la línea oculta, pero la diferencia está este puntito de aquí. Ahora vamos a hablar de la línea de simetría. ¿Qué es una simetría? Una simetría es una línea central que permite que, si nosotros dividimos la figura en dos, a izquierda y a derecha va a ser exactamente igual. Esta línea de simetría se suele emplear sobre todo a la hora de realizar logotipos, pero a nosotros nos puede facilitar mucho la ayuda cuando dibujamos una estancia que es simétrica en los dos lados. Nos evitaría tener que dibujar el doble. En este caso tenemos un rectángulo con unas líneas y es totalmente simétrico. ¿Qué haríamos? Buscaríamos el punto medio de esta figura y sería nuestro eje de simetría. Por ejemplo, podríamos decir que este es nuestro punto medio y este sería el eje de simetría. ¿Cómo vamos a representar esta figura? Representaremos. Vamos a hacerlo sin medidas, va a ser un poco a ojo. Para representar la línea de simetría simplemente vamos a colocar una línea que indicará el eje y unas líneas perpendiculares, es decir, esta línea. Esta línea me va a indicar que tenemos una simetría, es decir, que a este lado va a ir lo mismo que a este, pero la parte derecha no la dibujaremos, es decir, esto no tendría que ir aquí. Ni esto ni esta parte de aquí. Lo que estamos haciendo con este tipo de línea es ahorrarnos trabajo. Ahora vamos a hablar de la línea de dimensión. Las líneas de dimensión nos van a servir mucho a la hora de representar planos. Las podemos emplear tanto para planos como para cualquier elemento o figura. Tiene otra denominación también que se denomina línea de cota y lo que va a hacer es indicarnos una distancia. En este plano, por ejemplo, si yo quisiera indicar cuánto mide esta puerta, debería utilizar esta línea de dimensión. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ayudar de unas líneas auxiliares que indicarán la anchura y sobre esta línea auxiliar trazaré otra línea que será la línea de cota. La línea de cota termina siempre o con unas líneas oblicuas que cortan a las líneas auxiliares o con una flechita o un punto. Esto es algo personal que cada uno deberá decidir cómo quiere representarlo, si con línea oblicua, si con flecha o punto. Siempre nos ayudaremos de las líneas auxiliares y sobre esta línea de dimensión o línea de cota colocaremos
un número que será el que nos indique la distancia que hacemos referencia. En este caso puede ser aproximadamente unos 80 centímetros, que es lo que mide el ancho de una puerta. Importante, colocar siempre este número, que se denomina número de cota, sobre la línea de cota, nunca en la parte inferior. Vamos a evitar colocar cada cota en una dirección diferente. ¿Por qué? Lo más cómodo es coger un dibujo o un plano en un sentido y que todos los números queden indicados de la forma más legible. Es decir, en este caso, si quisiera indicar este interior, podría sacar aquí las cotas con las líneas auxiliar, trazar la línea de cota, mis líneas oblicuas, y aquí, por ejemplo, poner 6, si midiese 6 metros. Si indicase, por ejemplo, si tengo aquí una columna, el ancho de la columna, en esta posición colocaría igualmente la cota, en esa misma dirección. Y todas las que vengan en este otro lado, las colocaremos siempre mirando así para poder girar el plano y de un solo vistazo poder leer todos los números de cota. Como os digo, esto va a ser muy importante. Un punto a tener en cuenta, esta línea tiene que ir delineada en un tamaño un poquito más fino que el resto de elementos del plano. Aprovechando que tenemos este plano, vamos a hablar de la línea de sección. La línea de sección es esa línea que nos va a permitir saber que está cortado un objeto. En este caso, para representar este plano, lo que se ha hecho ha sido cortar una habitación por una determinada altura del muro. Al cortar esa habitación, esos muros, tenemos que decir al cliente que este muro no termina aquí, sino que está continuando. Lo hacemos a través de este tipo de línea. Es una línea oblicua que tiene una orientación de 45 grados. Aproximadamente será algo así. Cuando estamos realizando cortes de sección a mano alzada de muros, no vamos a estar con el transportador midiéndolo, haremos una línea oblicua y será suficiente. Entonces la línea de sección es la que nos va a indicar que un objeto ha sido cortado y estamos viendo ese corte. Igual que si cogemos una manzana y la cortamos, veremos el corte de la manzana representado con líneas oblicuas. Y para finalizar vamos a hablar de las líneas guías. Las líneas guías nos van a ayudar sobre todo cuando representemos, por ejemplo, un armario, si queremos indicar que tiene unos determinados materiales, lo que vamos a realizar son este tipo de líneas. Hay dos líneas guías, una que finaliza con un punto, la sacaremos con una línea y una línea inclinada, y podemos poner una anotación. En este caso estoy indicando que la superficie de este lateral es de madera. Las superficies las indicaremos con un punto. Sin embargo, los cantos lo haremos con una flechita. Las líneas guías nos van a servir para dar indicaciones. Indicaciones en superficie lo haremos con un acabado en punto. Indicaciones lineales lo haremos con un acabado en flecha. Ya para finalizar, me gustaría mostraros un ejemplo de cómo podemos emplear las líneas. En este dibujo, es el dibujo de una bisagra, podemos ver una línea central, que sería esta de aquí, línea de sección, que nos está indicando que ha habido un corte, una línea oculta, que nos indica que estamos viendo algo en el otro lado, y las líneas de cotas, que son las que nos están dando las medidas. En este caso, no solo indican cotas lineales, sino que también hace referencia a los radios, y lo hacemos con una flechita, indicando el centro y la flechita hasta donde llega el radio. Importante, en este caso está indicado que es el radio a través de una R. En ocasiones veremos que se puede representar también el diámetro. Deberemos indicar que es diámetro con una D de diámetro. Bueno, esto ha sido todo, espero que os sea útil y apliquéis este tipo de líneas en vuestros trabajos. Un saludo.